La Corte Constitucional resolvió que el procedimiento para reformar la Constitución y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana será la reforma parcial. Esto es, aprobación del proyecto en la Asamblea y luego referéndum popular. Así contestó el movimiento ahora y seguramente hará lo mismo con el Comité por la Institucionalidad Democrática. Entre tanto, en la Asamblea discuten aprobar un proyecto propio. Pablo Dávila, coordinador del comité, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. ¿Qué prevalecerá en la Asamblea? ¿El proyecto más simple para ganar tiempo en debates y aprobación? Creo que este tema tan relevante para el Ecuador en este momento está sujeto a varias coyunturas de orden político. Seguramente en la Asamblea Nacional procurarán discutir aquello que sea más viable, más ágil, pero no necesariamente lo que es más adecuado desde el punto de vista institucional. Nosotros, el Comité por la Institucionalización Democrática, hemos planteado una propuesta que no se limita en exclusiva a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Creemos que esta es una oportunidad muy grande, ya que se va a convocar al pueblo ecuatoriano a que se pronuncie en las urnas para hacer una reforma estructural de orden político. Por eso creemos que, más allá de las coyunturas políticas que estamos viviendo en este momento, es importante también plantear una reforma en la manera y mecanismos de funcionamiento de la Asamblea Nacional y fortalecer también el funcionamiento, la autonomía e independencia de la Fiscalía General del Estado. Si el debate es más corto, el referéndum será más cerca. ¿Esto sería lo prioritario políticamente o que el proyecto sea más completo? Es decir, que no sea tan escueto para decir que se suprime el Consejo, sino que establezca nuevas disposiciones para ver cómo funcionan las competencias que tenía el Consejo. Sin duda, mire, el tema de los tiempos también es bastante relativo, Alfredo, y permítame poner un ejemplo. Finalmente, si la Asamblea decide priorizar las propuestas de enmienda constitucional, de acuerdo al texto constitucional, ellos deben hacer 2 debates en el seno de la Asamblea Nacional, mediando siempre un año entre primero y segundo debate. Eso quiere decir que si en el mejor de los casos hacen el debate en este mes, tendrían que volver a hacer el segundo debate en agosto del próximo año, es decir, en agosto del 2020. Mientras que la propuesta que nosotros estamos haciendo, que aparentemente puede ser más larga, si nosotros obtenemos un pronunciamiento de la Corte Constitucional la próxima semana o en 2 semanas a más tardar, eso es una orden para el Consejo Nacional Electoral para que entregue los formularios y empezar a obtener el respaldo ciudadano, para lo cual nosotros tendríamos 6 meses. Si somos eficientes y un poco basados en el optimismo que vemos entre los ciudadanos y logramos rescatar y recoger todas las firmas en un plazo de 3 meses, 4 meses, hasta finales de este año, eso querría decir que nosotros podríamos llegar a la Asamblea Nacional a más tardar en enero de este año a pedir el primer debate de discusión de nuestra propuesta de reforma parcial. De acuerdo a la Constitución, la Asamblea tendría 90 días para debatir este tema. Por supuesto que se puede alargar por los procedimientos internos, pero si es que los tiempos se optimizan, nosotros podríamos tener un referéndum entre julio y agosto del próximo año. Ahora, eso es en el caso de los proyectos de iniciativa ciudadana. Pero hasta ahora la Asamblea carece de proyecto propio, pero ese proyecto propio de la Asamblea disminuye los 6 meses de espera de recoger firmas. El proyecto del movimiento ahora pues tenemos que es diminuto, el del comité es más completo, pero requieren firmas. Entre tanto, el Consejo de Participación seguirá actuando. ¿Favorecería la demora a un no en el referéndum o al proyecto diminuto? Me parece a mí que los canales de control que ejercen las autoridades públicas, entiéndase el control político por parte de la Asamblea Nacional, el control del manejo de fondos públicos por parte de la Contraloría y el control sobre indicios de responsabilidad penal, en general responsabilidad penal que debe velar la Fiscalía General del Estado, tienen que activarse respecto del funcionamiento actual de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana.
nosotros estamos haciendo un planteamiento de una reforma estructural, institucional, de orden político, mirando objetivos de mediano y de largo plazo, en los tiempos que hemos conversado con usted, Alfredo. Sin embargo, eso no quiere decir que en el camino las autoridades no tengan que cumplir su rol de auditoría y de control respecto de lo que está pasando actualmente. Es penoso para los ciudadanos, incluyéndome como un ciudadano común y corriente, ver que las autoridades públicas actúen con tal nivel de desvergüenza. Hay que entender que estos funcionarios públicos reciben sueldos que todos los ecuatorianos pagamos y no podemos permitir que las actividades que están haciendo simplemente reflejen intereses personales o intereses de orden político. Pero el tiempo se podría abreviar, por ejemplo, si en vez de ser una iniciativa ciudadana se presenta el proyecto con la firma de asambleístas, o sea que un grupo de asambleístas apruebe, por ejemplo, el proyecto del comité. Lo que pasa es que nosotros tenemos que decidir cuál es la vía apropiada para la reforma constitucional de entrada. El planteamiento que estamos haciendo, la clase de reforma que nosotros estamos planteando es una reforma parcial y la reforma parcial no puede ser modificada, salvo que la Corte Constitucional opine de una manera diferente. El procedimiento jurídico para la reforma parcial que estamos planteando, en el fondo, requiere la recolección de firmas y posteriormente la discusión en la Asamblea Nacional. Eso es algo que no podemos evitar. Si tuviésemos un objetivo final diferente, tal vez podríamos ver una vía diferente, pero lo que queremos, como he dicho, es procurar una reforma estructural que nos lleva a la reforma parcial con el mecanismo de recolección de firmas más discusión en la Asamblea que prevé la Constitución. Ahora, finalmente, ¿quién debe escoger el proyecto de reforma? ¿La Asamblea, que es la que lo discute, o el pueblo en referéndum? Porque podría, por ejemplo, consultarse dos proyectos en vez de uno solo. En realidad, en este momento la Corte Constitucional tiene que pronunciarse sobre todos los proyectos que tenga en sus manos. Todas las iniciativas ciudadanas deberán salir a recoger las firmas pertinentes de respaldo a sus posiciones. Pero cuando esto llegue a la Asamblea tendrá que calificar el proyecto que llegue a sus manos y ese proyecto será el que se discuta. Entonces, el primer proyecto que cuente con el respaldo ciudadano, con las firmas pertinentes de acuerdo a la ley, ese es el que deberá transmitirse en el seno de la Asamblea Nacional. Ahora, de modo abstracto, para mejorar a la Constitución, lo mejor es suprimir el Consejo de Participación. Pero el error de no hacerlo en la consulta popular 2018 habría hecho desaprovechar el momentum. A la clase política en la Asamblea lo que le interesa es recuperar la facultad nominadora que ahora ostenta el Consejo de Participación. Entonces, ¿cuánto tiempo calcula que demorará debatir el proyecto? ¿Vale realmente la pena? ¿Cuál sería la vía más rápida? Respecto de la primera parte de su pregunta relacionada con los tiempos, al menos 90 días debe mediar entre debate y debate. Esto podría prolongarse máximo hasta un año de acuerdo al texto de las leyes pertinentes. Segundo, estamos haciendo lo correcto y es pertinente. Nosotros, evidentemente, Alfredo, estamos convencidos de que este es el camino correcto. Parece ser que hay un consenso generalizado de que al menos hay que quitarle las atribuciones de designación al Consejo de Participación Ciudadana. Pero la tesis que nosotros mantenemos, Alfredo, es si usted le quita las atribuciones de designación, el Consejo de Participación Ciudadana se entiende que adicionalmente tenía que promover la participación, que nunca lo hizo, promover la auditoría y el control social, que nunca lo hizo, y supuestamente controlar la corrupción, lo cual evidentemente nunca lo hizo. Entonces estaríamos manteniendo un órgano inerte que no sirve para absolutamente nada. Y además, ese órgano le cuesta al país, le cuesta al Estado alrededor de 14 millones de dólares al año. ¿Cómo es posible que pretendamos mantener esa figura si es que no va a ser absolutamente nada? La decisión más responsable, indudablemente, es eliminarlo. Pablo Dávila, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo.